¡Sube al capó! ¡Manos planas! La voz del oficial Dean era un gruñido bajo de autoridad depredadora. El cañón de su Glock apuntaba directamente al centro del pecho de Chloe. La seda carmesí de su vestido era un blanco innegable bajo el brillante sol de la tarde. «Dije, en el capó», se burló, con la mirada recorriendo sin pudor las generosas curvas de su cuerpo. El poder lo hacía sentir como un dios. «Vamos a ver qué tan sobria estás, preciosa, y lo haremos a mi manera». No tenía ni idea de que la mujer a la que intentaba seducir era la prometida del jefe de policía de la ciudad. ¿Qué pasa cuando un policía corrupto con complejo de Dios intenta destrozar el alma de la mujer a la que más debería haber temido? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver justicia con mano de hierro. El McLaren 700 de SS era un toque de color imposible contra el beige apagado y elegante de los suburbios de Sterling Heights. No se movía como un coche, sino como un depredador, un fantasma carmesí de baja estatura que se deslizaba por el aire cálido y brillante. Su sonido no era el rugido aburrido de un muscle car, sino un ronroneo profundo y gutural, que prometía una violencia impresionante con el más mínimo toque del pedal. Era una sinfonía de fibra de carbono e ingeniería. Un vehículo que no solo pertenecía a la carretera, sino que se adueñaba de ella. Y al volante, una obra maestra de otro tipo. Chloe Divo conducía con una confianza serena y natural. Una mano, con las uñas pintadas de un tono burdeos intenso, descansaba ligeramente sobre el volante. El sol de la tarde, filtrándose a través del dosel de robles centenarios que bordeaban el bulevar, jugaba sobre su piel impecable, del color de una caoba rica y pulida. Su vestido, una sencilla túnica de seda carmesí a juego con el coche, cubría su escultural figura como una segunda piel, realzando una silueta a la vez elegante y profundamente femenina. Su busto generoso y voluminoso y la suave curva de sus caderas eran testimonio de una belleza natural y sin complejos. Una cascada de rizos oscuros enmarcaba un rostro de impresionante simetría, con pómulos altos, labios carnosos y ojos grandes e inteligentes que transmitían una quietud serena, casi regia. No era simplemente hermosa, era disruptiva, una afirmación de vida vibrante en un mundo de conformidad silenciosa y cuidada. 4 manzanas detrás de ella, otro depredador la observaba. Este no estaba envuelto en fibra de carbono, sino en la autoridad en blanco y negro del Departamento de Policía de Sterling Heights. El oficial Rick Dean agarraba el volante de su patrulla con los nudillos blancos. A sus 38 años, Dean era un hombre cuya ambición hacía tiempo que se había convertido en resentimiento. Tenía el cuello grueso y el pecho abombado de un exjugador de fútbol americano de instituto que se había descuidado. Su uniforme le ceñía la barriga, lo que delataba el exceso de hamburguesas y cervezas baratas a altas horas de la noche. Sus ojos, pequeños y de un azul pálido, reflejaban un perpetuo desprecio latente por el mundo que le pagaban por proteger. Un mundo de gente con casas más grandes, coches más rápidos y vidas más fáciles que la suya. Cuando el McLaren pasó ronroneando junto a él, fue como un insulto personal. Era todo lo que ansiaba y despreciaba en un elegante paquete. El dinero, el poder, su belleza arrogante. Entonces vio a la conductora, una mujer negra, y no una mujer negra cualquiera, sino una que parecía salida de la portada de una revista. La combinación era, en su mente pequeña y envenenada, una imposibilidad, una anomalía que debía corregirse. No veía a una mujer exitosa. Veía un error estadístico, una pregunta que exigía una respuesta sospechosa. Dinero del narcotráfico, novia de un deportista, el acompañante de un rapero. La idea de que pudiera haberlo ganado ella misma era un concepto tan extraño que resultaba ridículo. «Vaya, vaya, vaya», murmuró para sí mismo, con una sonrisa cruel torciendo sus labios. «Mira lo que tenemos aquí», salió de su escondite. El motor del coche patrulla era un rugido común comparado con el ronroneo del McLaren. No encendió las luces. Todavía no. Seguiría. Observaría. Esperaría una excusa, una frenada brusca,
Un cambio de carril sin señalizar, 10 metros por encima del límite de velocidad, cualquier cosa. Él era la ley en este reino de hormigón y beige, y esta reina carmesí estaba a punto de descubrir quién mandaba de verdad. Verla, tan tranquila, tan segura, tan despreocupada del mundo. Era un desafío. Y el oficial Rick Dean nunca se acobardaba ante un desafío, sobre todo cuando tenía todas las de ganar. La cacería había comenzado. El mundo del oficial Dean se basaba en la percepción de desaires y un profundo sentimiento de privilegio. Se veía a sí mismo como un guardián de cierto orden que solo existía en su mente. En sus 14 años en la policía, había perfeccionado el arte de la parada con pretexto. Sabía qué coches vigilar y qué barrios patrullar con mayor vigilancia. Era un maestro en usar el inmenso poder de su placa para alimentar el frágil ego del hombre que la sostenía. No solo hacía cumplir la ley, imponía su propia visión del mundo, control de tráfico a control. Su casillero estaba lleno de elogios por la gran cantidad de multas y arrestos que había cometido, un testimonio de su proactividad policial. Sin embargo, su expediente también contenía varias quejas civiles, todas desestimadas discretamente, que revelaban el lado oscuro de sus métodos. Abuso verbal, escalada innecesaria y un patrón de ataques contra minorías en zonas adineradas. Para Dean, el mundo era una ecuación simple. Él era la autoridad. Su autoridad era absoluta. Cualquiera que lo desafiara, ya sea directamente o simplemente existiendo de una manera que él no aprobaba, era el enemigo. Chloe Devo y su McLaren eran el enemigo definitivo. El coche era el símbolo de un éxito que él jamás podría alcanzar. Y ella era el símbolo de una belleza y una gracia que parecían burlarse de su propia existencia vulgar. Su presencia en Sterling Heights era una violación de su orden natural. La siguió durante 6 cuadras, buscando con la vista la más mínima infracción. Conducía impecablemente. Sus giros estaban señalizados con mucha antelación. Mantenía una velocidad perfecta, exactamente al límite de velocidad. Se detenía por completo en cada señal. Su perfección era exasperante. Era como si supiera que la observaban, la juzgaban. La calma con la que manejaba su superdeportivo de 6 cifras era un discreto acto de desafío. Estaba claro que no iba a darle una razón válida, así que tendría que inventar una. Al acercarse a la intersección de Oakmont y Sterling Avenue, Chloe puso la señal de giro a la derecha. Esperó a que cruzara un peatón y luego comenzó a girar, sin que sus ruedas rozaran la línea blanca del paso de peatones. Fue una maniobra impecable, como de manual. Para Dean, era su oportunidad. Al no ceder el paso a un peatón en el cruce, dijo en voz alta al coche vacío. La mentira le supo reconfortante y familiar. Era una decisión subjetiva, su palabra contra la de ella, y sabía a quién le creerían, a la suya. Apretó el interruptor. El repentino y penetrante sonido de la sirena atravesó la serena tarde. Las luces del tejado estallaron en un silencioso y violento destello rojo y azul, que salpicaba los cuidados jardines y las inmaculadas fachadas de las casas multimillonarias. Observó con sombría satisfacción cómo las luces de freno del McLaren se encendían y el coche carmesí se detenía suavemente al borde de la carretera. La tenía. Había atrapado al fantasma. Ahora era el momento de ver si podía doblegar a la reina. Se tomó un momento para ajustarse el cinturón de la pistola, dejándola esperar, dejando que el miedo y la incertidumbre crecieran. Era parte del ritual, la lenta y deliberada afirmación de su dominio. Abrió la puerta, el sol de la tarde se reflejaba en la placa pulida de su pecho. Era la hora del espectáculo. Chloe observó al oficial que se acercaba por el espejo retrovisor. Sintió una familiar opresión de cansancio en el estómago, la reacción condicionada de toda una vida de navegar por un mundo que a menudo la veía como una amenaza antes que como una persona. Respiró hondo para calmarse. Su serenidad era un escudo que había aprendido a manejar con maestría.
Presionó un botón y el motor del McLaren se apagó con un suave suspiro. Bajó las ventanillas, puso las manos en el volante en la posición de las 10 y las 2 y esperó. No le daría nada que pudiera agravar la situación. El agente Dean se acercó al conductor, con movimientos deliberadamente lentos y despreocupados, una demostración de poder despreocupado. No se acercó a la ventanilla de inmediato. En cambio, se detuvo en la parte trasera del coche, pasando una mano por el guardabarros como si lo inspeccionara, recorriendo con la mirada el interior, fijándose en el cuero personalizado y en la mujer al volante. La estaba catalogando, juzgando, dejando que su presencia impregnara el espacio. Finalmente, apareció en la ventana, su gran figura bloqueando el sol. Se inclinó, apoyando el codo en el techo del coche de ella en un gesto de despreocupada propiedad. Sus ojos, azul pálido, ligeramente amplificados por sus gafas de sol de aviador, la recorrieron desde el rostro hasta el vestido de seda que le ceñía el regazo. No era la mirada de un profesional, era la mirada de un tasador de propiedades. Licencia y matrícula, dijo con voz monótona, aburrida y monótona. No dijo por qué la había detenido, no la saludó. Fue una orden directa. Por supuesto, agente, respondió Chloe con voz suave y serena. Sin rastro de miedo ni molestia, lenta y deliberadamente, buscó su bolso en el asiento del copiloto, sacó una pequeña cartera de cuero y extrajo los documentos. Se los entregó. Él los tomó sin decir palabra. Sus ojos se posaron en sus dedos bien cuidados. Bajó la vista hacia la matrícula. Chloe Devo. Leyó en voz alta, pronunciando mal su apellido con deliberada despreocupación. ¿Es este su coche, señorita Devo? Sí, lo es, dijo ella. Es un coche increíble para alguien como usted, dijo él, con las patas cargadas de insinuación. ¿A qué te dedicas? La pregunta fue invasiva, inapropiada y totalmente predecible. La sonrisa de Chloe no se alteró. Trabajo en finanzas, respondió simplemente, sin dar más detalles. Su calma, su negativa a dejarse provocar, claramente no era la reacción a la que él estaba acostumbrado. Quería que se pusiera a la defensiva, que se enfadara, que le diera un motivo para apretarle las tuercas. Ella solo le ofrecía una serenidad educada y exasperante. Él volvió a mirar su licencia y luego su rostro. Parece nerviosa, señorita Devo. Le tiemblan las manos. Chloe bajó la vista hacia sus manos, que estaban completamente inmóviles sobre el volante. No estoy nerviosa, agente. Solo estoy esperando a que me digas por qué me detuviste. La pregunta directa y lógica pareció desconcertarlo. Había esperado controlar la conversación para desestabilizarla. Su aplomo inquebrantable empezaba a parecer un desafío a su autoridad. La sonrisa burlona en su rostro se tensó. El juego no le estaba saliendo bien. Era hora de cambiar las reglas. Se bajó del coche. Un nuevo brillo, más duro, en sus ojos. La farsa de una parada de tráfico rutinaria estaba a punto de ser abandonada por algo mucho más feo. El agente Dean regresó a su patrulla, con la licencia y el registro de Chloe en la mano. No revisó sus datos, no lo necesitaba. Ya no se trataba de una infracción de tráfico, real o imaginaria. Era una batalla de voluntades, y él estaba perdiendo. Su serenidad era una fortaleza, y sus tácticas habituales de insinuación e intimidación mezquina rebotaban en ella como piedras. Necesitaba un arma más poderosa. Necesitaba crear una nueva realidad, una donde ella no fuera una mujer segura y exitosa en un auto caro, sino una criminal. Se quedó de pie junto a su vehículo durante 2 minutos, dejando que el silencio y las luces intermitentes hicieran su trabajo. Fingió estar hablando por radio, creando la ilusión de una situación seria. Luego regresó al McLaren, con paso más decidido, más agresivo. «Señora, le voy a pedir que baje del vehículo», dijo, con un tono que ya no sonaba aburrido, sino cortante y autoritario. Chloe lo miró con expresión tranquila, pero interrogativa. «¿Puedo preguntar por qué, agente?» «Su aliento huele a alcohol», dijo. Una mentira descarada y descarada.
Tengo motivos para creer que conduce este vehículo bajo la influencia del alcohol. No olía a alcohol. Chloe no había bebido en días. Venía de una clase de yoga al mediodía, y lo único que olía era el ligero aroma del té de menta que había tomado después. La acusación era tan infundada, tan inventada, que por una fracción de segundo se quedó atónita y en silencio. Era un nivel de invención maliciosa que no había previsto. Oficial, con el debido respeto, eso es imposible, dijo, con la voz aún firme, pero ahora con un tono de fría y dura claridad. No he estado bebiendo, eso es lo que dicen todos. Dean hizo una mueca de desprecio con el rostro endurecido. Ahora disfrutaba de esto. Por fin había encontrado un punto de quiebre en su compostura. La silenciosa sorpresa en sus ojos era la primera pequeña victoria de su campaña. No te lo estoy pidiendo, señorita Darrow. Te lo estoy diciendo, sal del coche ahora mismo. Puso la mano en la culata de su Glock enfundada. Un gesto que era a la vez una amenaza y una promesa. El amable policía del barrio se había ido, reemplazado por una fuerza de ocupación. Chloe sabía que no tenía otra opción. Rechazar una orden legítima, incluso una basada en una mentira, le daría la justificación legal que ansiaba. Tenía que obedecer, pero lo haría bajo sus propios términos. Con su dignidad intacta, se desabrochó el cinturón de seguridad. El clic resonó en el tenso silencio. Sacó sus largas piernas del coche, con movimientos fluidos y elegantes, y se puso de pie. Era más alta de lo que parecía sentada. Y por un instante estuvo casi a la altura de sus ojos. Se alisó la seda del vestido, sin apartar la mirada de él. Con una expresión de serena neutralidad. No parecía una conductora ebria. Parecía una reina que había sido molestada momentáneamente por un beligerante guardia de palacio. Y esto, más que nada, selló su destino en la mente de Dean. Tenía que doblegarla. Tenía que romper ese exasperante aplomo y demostrarle a ella y a sí mismo que él tenía el control. La tranquila calle suburbana estaba a punto de convertirse en su teatro personal de crueldad. Mientras Chloe estaba junto a su coche, la viva imagen de la gracia desafiante, algo en el interior del oficial Dean se quebró. Todo el resentimiento latente, los celos, la rabia contra un mundo que le había dado a ella un McLaren y a él una patrulla, se desbordó. Él vio su compostura no como dignidad, sino como arrogancia. Él interpretó su silencio no como obediencia, sino como desprecio. Necesitaba intensificar la situación para hacer algo tan impactante que destrozara su máscara y revelara el miedo que, sin duda, se escondía bajo sus pies. «Date la vuelta a manos en el coche», ordenó con un gruñido bajo. Chloe obedeció sin decir palabra, girándose hacia el reluciente guardabarros rojo de su coche. Apoyó las palmas de las manos sobre el metal caliente. Podía sentir la leve vibración de los ventiladores del motor. Se concentró en esa sensación, algo pequeño y tangible, en una situación que se estaba volviendo irreal. Dean se movió detrás de ella. Su presencia era una carga pesada y amenazante. Podía oler el café barato y rancio en su aliento. «Te pregunté si habías estado bebiendo», dijo, con la voz cerca de su oído. «Me mentiste». «No mentí, agente», afirmó Chloe, con la voz ligeramente apagada mientras hablaba hacia el coche. «No me contestes», ladró. Y entonces cruzó una línea sin retorno. El sonido fue agudo, metálico y terriblemente definitivo. El chasquido de un arma al ser desenfundada. Chloe se quedó paralizada. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Una parada de tráfico por una infracción inexistente acababa de escalar a la amenaza de fuerza letal. «Conoces a gente como tú», siseó Dean. El veneno en su voz era palpable. «Te crees por encima de la ley. Crees que tu dinero y tu coche de lujo te pueden sacar de cualquier problema, pero aquí en mi calle, nada de eso importa. Lo único que importa». Presionó el frío y duro acero del cañón de la Glock contra su omóplato cubierto de seda.
¿Acaso el impacto del frío metal a través de la fina tela de su vestido fue una violación visceral? Era una marca de puro poder aterrador. Chloe contuvo la respiración. Por primera vez una pizca de miedo genuino la desquició. Este hombre estaba trastornado. No era solo un matón. Era un peligroso matón armado con toda la autoridad del Estado. «Ahora vamos a intentarlo de nuevo», dijo con un ronroneo triunfal. La había sentido estremecerse. Por fin había obtenido una reacción. «Vamos a realizar una prueba de sobriedad en el campo y harás exactamente lo que te diga. ¿Me entiendes?» Chloe no pudo hablar. Asintió brevemente y bruscamente. El único movimiento que se atrevió a hacer. El arma seguía presionada contra su espalda, un punto de contacto frío e inflexible, que la conectaba con la posibilidad de su propia muerte. El destello del acero pulido bajo el brillante sol de la tarde reflejaba el cruce de una línea, la ruptura irrevocable de una confianza sagrada. El agente de la ley acababa de convertirse en un terrorista con la sanción del Estado, y su víctima estaba completamente a su merced. Con el cañón de su Glock aún firmemente clavado en su espalda, el oficial Dean saboreó su momento de control absoluto. Había atravesado su escudo. El ligero temblor que sintió en sus hombros fue su victoria. Ahora completaría la humillación. «Muy bien, preciosa», dijo con desprecio, retirando ligeramente el arma, pero manteniéndola apuntada. «Haremos las cosas de forma un poco diferente. No quiero que te caigas y rayes esos zapatos caros en el pavimento. Así que sube al capó ahora mismo». La orden fue tan extraña, tan degradante que al principio apenas la percibí. «¿Qué?», susurró Chloe, con la voz apenas un rastro de su anterior tono seguro. «Me oíste». «En el capó, de rodillas», ordenó. «Vámonos. No me hagas volver a pedírselo». El mundo pareció ralentizarse. La tranquila calle suburbana, el canto de los pájaros, el zumbido distante de una cortadora de césped. Todo parecía un sueño. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Obligada a arrodillarse sobre el capó de su propio coche como una suplicante, como un sacrificio en el altar de su ego. Fue un acto de guerra psicológica pura, diseñado para despojarla de hasta el último atisbo de dignidad. Con una profunda sensación de desapego, como si observara a otra persona, Chloe se movió. Apoyó las manos en la capucha para mantener el equilibrio y se incorporó torpemente. El metal estaba caliente por el sol de la tarde, abrazando la fina seda de su vestido. El calor era un dolor agudo y profundo. Se sentó de rodillas, las esculpidas líneas del McLaren. Un cruel trono de degradación. «Buena chica», espetó Dean, con la voz cargada de una satisfacción repulsiva y lasciva. Enfundó su arma. El peligro de ser disparado fue reemplazado por la certeza de una humillación absoluta. Caminó hacia la parte delantera del coche, colocándose de modo que pudiera mirarla. Su mirada era una violación física, trazando descaradamente las líneas de su cuerpo, ahora expuesto ante él en una posición de completa vulnerabilidad. «Ahora coloca las manos planas sobre la capucha, con las palmas hacia abajo», instruyó como si estuviera realizando una prueba legítima. «Vamos a comprobar tu equilibrio». Procedió a inventar una serie de instrucciones absurdas y sin sentido. «Cierra los ojos. Inclina la cabeza hacia atrás. Cuenta hacia atrás desde 100 de 7 en 7. ¡Vamos!». Chloe cerró los ojos. El sol le calentaba los párpados. Sintió una lágrima de pura rabia impotente resbalarse por su mejilla. No le daría la satisfacción de oírla llorar. Empezó a contar con una voz baja, firme y monótona. Una sola fibra de desafío en un mar de degradación. 100, 91. Cada número era una pequeña victoria. Cada segundo que ella mantenía la compostura era un acto de guerra silencioso. Él creía que estaba quebrantando su espíritu, pero solo lo templaba en el fuego de su propia y patética crueldad. La obligaba a representar este grotesco teatro de sumisión sobre el capó caliente de su coche, pero en su interior, en lo más profundo de su ser, Chloe memorizaba cada detalle, cada palabra,
cada burla. Él creaba un recuerdo que se convertiría en evidencia y una herida que justificaría el ajuste de cuentas que estaba por venir, mientras el oficial Dean se deleitaba con su cruel espectáculo. Un pequeño y casi imperceptible suceso ocurría a 50 metros calle abajo. Un contador jubilado llamado Arthur Finley estaba disfrutando de sus rosas premiadas cuando el sonido de la sirena rompió la tranquilidad de la tarde. Vio cómo el Crimson Supercar se detenía, seguido de la patrulla. Al principio, parecía rutina, pero a medida que pasaban los minutos, su curiosidad se convirtió en preocupación. Vio la postura agresiva de la gente, a la mujer bajando del coche. Vio el brillo del acero. Arthur no era un hombre valiente, pero sí decente. Algo en la escena le parecía profundamente extraño. Se retiró a su casa, con el corazón latiendo con fuerza, y sacó su teléfono. Asomándose por una rendija en las cortinas de la sala, empezó a grabar. Su mano temblaba ligeramente, haciendo que la imagen se moviera. Pero la escena era nítida. La mujer, ahora sobre el capó de su coche, con el oficial de pie frente a ella, triunfante. Capturó toda la grotesca actuación, testigo silencioso e invisible de un monstruoso abuso de poder. Sobre el capó del McLaren, Chloe seguía contando. Su voz era un mantra firme y rítmico contra la humillación. Dean, aburrido del conteo, decidió intensificar el aspecto físico de su prueba. «Está bien, basta», espetó. «Ahora inclínate completamente hacia adelante. Quiero tu pecho sobre la capucha. Veamos si puedes mantener esa posición». La orden tenía un solo propósito: obligarla a adoptar una postura aún más sexualmente degradante para su propio y enfermizo entretenimiento. Mientras se inclinaba hacia adelante, el calor de la capucha, una línea abrasadora contra su piel, la mano derecha de Chloe, oculta a la vista de Dean por el ángulo de su cuerpo, se movía con un propósito lento y deliberado. En su muñeca, llevaba una sencilla y elegante pulsera Cartier. Era un regalo reciente de su prometido. Lo que Dean no podía ver era que no era solo una joya. Era una pieza de tecnología hecha a medida. Con una secuencia específica y practicada de presión con el pulgar, 2 presiones cortas y una larga, activó una función de pánico silencioso. No hubo ningún pitido ni destello de luz. La señal se envió silenciosamente a través de un microtransmisor celular integrado en el cierre del brazalete. Transmitió sus coordenadas GPS exactas, junto con un código de socorro de nivel 1, directamente a un único número seguro. Era un último recurso, una medida de emergencia en la que su prometido había insistido. Conocía el mundo en el que vivía, la atención que atraía, los peligros potenciales que enfrentaba. Era el jefe de policía y había usado sus recursos para darle a su futura esposa un ángel guardián invisible. Chloe se mantuvo en su puesto, con la mejilla pegada al metal caliente, y liso de su coche, con los ojos cerrados. Dean aprendió. Su victoria parecía completa. Estaba completamente ajeno a todo. No podía sentir la alarma silenciosa que atravesaba las ondas de radio. No podía ver el video de los transeúntes que grababa cada uno de sus movimientos. No podía imaginar que, en una elegante y moderna oficina en el centro, el teléfono del escritorio del agente de la ley más poderoso de la ciudad acababa de vibrar, mostrando un mensaje codificado que desataría una tormenta de furia inimaginable directamente sobre él. El depredador acababa de convertirse en la presa. Tras agotar su repertorio de crueldades mezquinas, el oficial Dean sintió una oleada de satisfacción triunfante. Había tomado a esta hermosa y arrogante mujer y la había reducido a un objeto tembloroso y dócil. Había demostrado su poder, la había puesto en su lugar. Ahora era el momento de dejarla ir, pero no sin una última retorcida cuchillada, una última afirmación de su dominio. «Muy bien, ya puedes bajar», dijo con un tono magnánimo, como si fuera un rey concediendo un indulto. Chloe se incorporó, con los músculos doloridos y la piel irritada por el calor del capó. Se deslizó fuera del coche, con movimientos rígidos. Estaba de pie frente a él,
con su vestido carmesí ligeramente arrugado, una lágrima seca en la mejilla. Pero sus ojos no estaban rotos. Estaban tan tranquilos y fríos como el hielo glacial. Ella lo miró, no con miedo, sino con un desprecio silencioso y profundo, más desconcertante que cualquier arrebato. La mirada de sus ojos hirió su orgullo. Había deseado verla derrumbarse, verla sollozar y suplicar. Esta furia fría no era la sumisión que ansiaba. Tenía que tener la última palabra. Le devolvió su licencia y matrícula. «Esta vez te voy a dar una advertencia, señorita Devo», dijo. La mentira era tan descarada que casi resultaba cómica. «Pero mejor no te pille conduciendo por mi ciudad hecha un desastre otra vez. Tienes suerte de que esté de buen humor. Unos cuantos errores más en ese examen, y acabarías pasando la noche en una celda». Chloe tomó sus documentos, rozando los dedos de él, y él sintió una sacudida al contacto. No dijo nada. Simplemente se giró y caminó hacia la puerta del conductor. «Oye», la llamó, incapaz de soltarlo. Se detuvo, con la mano en la manija de la puerta, pero no se giró para mirarlo. «¿Sabes?», dijo, bajando la voz a un tono sugerente. «Si alguna vez quieres agradecerme como es debido mi generosidad, siempre puedes buscarme. Una chica como tú debe sentirse sola. Un hombre con placa podría ser una buena protección». Fue un intento lascivo y patético de replantear la agresión como un cortejo retorcido. Fue la última y fea firma de su obra maestra de depravación. Chloe se subió a su coche sin decir palabra. Cerró la puerta. El sonido fue un golpe seco y definitivo. El motor rugió al tocar un botón, un sonido de potencia desatada que pareció sobresaltarlo. Arrancó sin acelerar, sin chirriar los neumáticos, con una aceleración suave y pausada que era la definición misma de potencia controlada. Dean se quedó a un lado del camino observando cómo desaparecía el fantasma carmesí. Una sonrisa petulante y satisfecha se dibujó en su rostro. Era el rey de su pequeño reino. Se había enfrentado al dragón y lo había obligado a arrodillarse. Regresó a su patrulla. El aroma de su costoso perfume aún flotaba en el aire, un trofeo de su conquista. Se sentía poderoso, vivo. No tenía ni idea de que no era un rey, era un muerto viviente. Y acababa de pasar los últimos 20 minutos cavando alegremente su propia tumba. Chloe condujo 3 manzanas, con las manos firmes en el volante y la respiración regular. Operaba con pura adrenalina y toda una vida de control. No se permitió desviarse, acelerar, mostrar ninguna señal externa del trauma y la rabia que la aullaban en su interior. Giró hacia una tranquila calle lateral arbolada. Detuvo el McLaren junto a la acera y apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 1 minuto entero, no se movió. Simplemente permaneció sentada, con las manos aferradas al volante y los nudillos blancos. Miró fijamente a través del parabrisas. La fachada de calma que había mantenido frente a Dean finalmente comenzó a resquebrajarse. Un sollozo entrecortado escapó de sus labios, un sonido de profunda violación. Se permitió ese único momento de debilidad. 1. Entonces se enderezó. Se secó la lágrima de la mejilla con el dorso de la mano. El fuego de su ira se intensificó, transformándose de un infierno caótico en una quemadura fría, concentrada y controlada. Sus movimientos ahora eran precisos y precisos. Buscó su teléfono, no el que llevaba en el bolso, sino un elegante y sencillo teléfono satelital de un compartimento oculto en la consola central. Presionó un solo botón en la pantalla. La línea se conectó al instante, sin sonar. «Chloe, usaste la línea de emergencia. ¿Estás bien?» «¿Dónde estás?» La voz al otro lado era profunda, tranquila, e irradiaba una autoridad capaz de comandar ejércitos. Era la voz del jefe de policía Michael Anderson. «Michael», dijo Chloe, y por primera vez, su voz se quebró un instante. «Estoy bien. Estoy a salvo. Pero algo acaba de pasar. Háblame», dijo, cambiando de tono.
La preocupación seguía ahí, pero ahora se superponía a la calma glacial de un comandante que evalúa una amenaza. Chloe respiró hondo y comenzó a hablar. Con la precisión escalofriante de una taquígrafa, relató cada detalle de la última media hora. Empezó por el momento en que vio la patrulla por el retrovisor. Describió la infracción de tráfico inventada, las preguntas invasivas, la acusación infundada de intoxicación. Su voz se endureció al describir cómo él desenfundó su arma, la sensación del frío acero contra su espalda. No omitió ni un solo detalle humillante de la prueba de sobriedad en el capó de su coche. Terminó con su última amenaza lasciva. Se hizo un silencio sepulcral y aterrador al otro lado de la línea cuando terminó. El único sonido era el débil, casi imperceptible siseo de la conexión segura. Casi podía sentir su furia a través del teléfono, una energía vibrante y palpable. ¿Cómo se llamaba, Chloe?, preguntó Michael finalmente, con una voz peligrosamente baja. Dean, dijo ella. Oficial Rick Dean, Departamento de Policía de Sterling Heights. Sé quién es, dijo Michael, con una voz ahora desprovista de toda calidez. Era la voz de un hombre firmando una sentencia de muerte. Quédense donde están, cierren las puertas con llave, no se muevan. Enviaré una unidad sin distintivos para escoltarlos a casa. Llegarán en 3 minutos. No tendrán las luces encendidas. Serán 2 oficiales en un sedán negro. No bajen del auto por nadie más. ¿Entienden? Sí, susurró ella. Te amo, dijo él con las palabras de un juramento protector feroz. Y te prometo, Chloe, que para cuando se ponga el sol hoy, deseará no haber nacido. Colgó la llamada. Chloe reclinó la cabeza contra el asiento de cuero y cerró los ojos. La llamada estaba hecha. La tormenta se había desatado, y el oficial Rick Dean, que en ese mismo momento probablemente estaba escribiendo un informe falso y egoísta sobre una advertencia, no tenía ni idea de que el cielo mismo estaba a punto de abrirse y ahogarlo. Dentro de la oficina del jefe de policía, en el último piso del edificio de mando central de la ciudad, el aire se enfrió 10 grados. Michael Anderson estaba de pie, de espaldas a la ventana panorámica que dominaba la extensa ciudad. Era un hombre alto e imponente, de unos 50 años, con la complexión delgada y robusta de quien había pasado su juventud en un equipo SWAT. Llevaba el pelo entrecano cortado al estilo militar, y su rostro, normalmente sereno y pensativo, era ahora una máscara de granito de furia contenida. La voz de Chloe, detallando su humillación, resonó en su mente. La idea de las manos de ese hombre sobre ella, con su arma en la espalda, le provocó una oleada de furia pura y ardiente, tan intensa que casi lo aclaró. No gritó. No golpeó su gran escritorio de caoba con el puño. Su ira no era un incendio descontrolado. Era un láser concentrado de alta energía capaz de cortar acero. Se apartó de la ventana y pulsó el intercomunicador de su escritorio. «Sharon», dijo con voz perfectamente serena, «llama a la comandante Eva Rotova a mi oficina ahora mismo y despeja mi agenda para el resto del día». 2 minutos después, entró la comandante Rotova. Era la jefa de la División de Asuntos Internos, una mujer aguda y formidable, con reputación de ser absolutamente incorruptible y de precisión quirúrgica en sus investigaciones. Vio la expresión del jefe y supo que no se trataba de una reunión rutinaria. «Cierra la puerta, Eva», dijo Michael en voz baja. Lo hizo. Le hizo un gesto para que se sentara. Pero permaneció de pie, paseándose lentamente frente a la ventana como un león enjaulado. Aproximadamente a las 2:45 de esta tarde, empezó a hablar en voz baja y tensa. Mi prometida, Chloe Devo, fue detenida en Sterling Heights por un agente llamado Rick Dean. Rotova arqueó la ceja. Conocía el nombre de Dean. Ya lo había escuchado antes en relación con quejas tramitadas en la comisaría. Inventó una infracción de tránsito, continuó Michael. La acusó de estar ebria y cuando ella lo negó, le apuntó con su arma reglamentaria. Luego, a punta de pistola,
La obligó a arrodillarse sobre el capó de su vehículo para realizar una serie de humillantes y poco convencionales pruebas de sobriedad. Todo el incidente fue una excusa para aterrorizarla y acosarla sexualmente. Rotova se quedó sin palabras. La audacia y la criminalidad del acto fueron asombrosas. Y hacérselo a la prometida del jefe fue un acto de suicidio profesional tan profundo que rozaba la locura. «Lo quiero, Ava», dijo Michael, bajando la voz hasta casi un susurro, que de alguna manera resultaba más amenazante que un grito. «No me recuso. Esta no es una investigación estándar del IGA. Es una operación de acción directa de máxima prioridad. Quiero un análisis completo. Saquen su cámara del tablero. Saquen su cámara corporal. Tengo un testigo civil que estaba grabando. Se llama Arthur Findlay, del 122 de la avenida Sterling. Envíen un equipo ahora mismo para asegurar su declaración y el video con respeto. Quiero que el compañero de Dean del turno de hoy sea aislado e interrogado. Quiero una orden judicial para su teléfono personal y su casillero. Lo quiero todo. Quiero que su vida entera sea destrozada pieza por pieza desde hace una hora». «Considérelo hecho, jefa», dijo Rustova, con el rostro ahora sombrío. «Ni siquiera sabrá que lo golpeó». «Oh, él lo sabrá», dijo Michael, volviéndose hacia ella, con los ojos como astillas de pedernal. «Cuando termine con él, sabrá exactamente qué hizo y a quién se lo hizo. Ahora, váyase». Mientras Rotova se marchaba, con la mente ya dándole vueltas a la logística de la operación, Michael regresó a la ventana. Contempló la ciudad que había jurado proteger. Hoy, esa protección se había vuelto profunda y furiosamente personal. El oficial Dean creyó estar haciendo una demostración de poder en una tranquila calle suburbana. No tenía ni idea de que acababa de declarar la guerra a la cima de la jerarquía. El equipo de operaciones especiales de asuntos internos de la comandante Rustova se movía con la silenciosa y aterradora eficiencia de una unidad de fuerzas especiales. Eran los solucionadores de problemas de élite del jefe, investigadores cuidadosamente seleccionados por su habilidad, discreción y lealtad absoluta. A los 5 minutos de que Rotova saliera de la oficina de Anderson, los engranajes de una compleja operación estaban en marcha. El primer paso fue digital. Un especialista técnico del IJGA, trabajando desde una terminal segura, accedió remotamente a los servidores del distrito de Sterling Heights. Localizó los archivos de la patrulla del agente Dean, designada 7 King 12. Con solo pulsar unas teclas, extrajo las imágenes completas y sin editar de la cámara del tablero y de la cámara corporal de Dean durante todo el turno. Descargó los datos sin procesar a un servidor seguro de inteligencia artificial antes de que nadie en la comisaría supiera que los estaban viendo. Esto fue crucial. Evitó cualquier posibilidad de que las grabaciones se borraran o editaran accidentalmente. Simultáneamente, 2 de los mejores detectives de la ROA, un hombre y una mujer en un sedán sencillo sin distintivos, se dirigieron al 122 de la avenida Sterling. No parecían policías. Parecían asesores financieros o agentes inmobiliarios. Se acercaron a la puerta de Arthur Findlay y presentaron sus credenciales con discreta profesionalidad. Explicaron la situación con un tono tranquilo y tranquilizador. Arthur, temblando de miedo y furia justificada, los invitó a pasar e inmediatamente les entregó su teléfono. Explicó lo que vio, con la voz temblorosa de indignación. Los detectives escucharon pacientemente. Tomaron su declaración oficial y le aseguraron que sus acciones eran las de un buen ciudadano. Grabaron su video en un dispositivo seguro y le devolvieron el teléfono, agradeciéndole su valentía. La pieza clave de la evidencia de terceros fue asegurada. De vuelta en la sede, Rotova y su especialista técnico estaban viendo la grabación. El video de la cámara del tablero era bastante contundente, mostrando el giro a la derecha impecable y la posterior parada sin fundamento, pero la grabación de la cámara corporal fue la gota que colmó el vaso. Dean, en su arrogancia, la dejó encendida durante todo el incidente. Sin embargo, curiosamente,
El audio no se grabó en los momentos más críticos, cuando estaba junto a la ventana de Chloe y durante la prueba de sobriedad. El video estaba ahí, pero el sonido se cortó. Silenció el micrófono, decía el texto, señalando un pequeño indicador en la pantalla. Lo hizo 2 veces. Una cuando se acercó a ella por primera vez, y otra cuando la obligó a subirse al capó. Sabía que lo que decía y hacía era ilegal, e intentó evitar que lo grabaran. Pero se olvidó del micrófono de la cabina del coche patrulla, dijo Rustova, con una sonrisa sombría en los labios. El sistema de cámara para salpicadero también incluía un pequeño micrófono siempre activo dentro del coche patrulla para grabar las interacciones con los sospechosos en el asiento trasero. Mientras Dean estuviera cerca del McLaren, lo habría grabado todo. El técnico aisló el audio del micrófono de la cabina y lo sincronizó con el video de la cámara corporal. De repente, la película muda tenía banda sonora. La voz burlona de Dean llenó la habitación. «Te huelo al alcohol. ¡Sal! ¡Sal del coche ahora mismo! ¡Súbete al capó! Cierra los ojos. Inclínate hacia adelante». Todo estaba ahí. Su intento de ocultar sus huellas solo había creado otra capa de evidencia en su contra. Falsificar una grabación era un delito grave en sí mismo. La red invisible tejida con sus propias palabras e imágenes se estrechaba a su alrededor con cada minuto que pasaba. Mientras el equipo de Ligia diseccionaba metódicamente su carrera, el oficial Rick Dean regresaba a la patrulla. Con el ánimo por las nubes, se sentía invencible, vibrando con la emoción residual de su conquista. Repasó el incidente en su mente, y cada vez que lo veía lo convertía en un héroe más en su propia historia. Se veía a sí mismo como el policía duro y sensato que había manejado con maestría a una mujer rica y arrogante, y la había puesto firmemente en su lugar. Estaba deseando contárselo a su compañero, un agente más joven e influenciable, llamado Martínez. Al final de su turno, mientras conducían de vuelta a la comisaría, Dean finalmente rompió su silencio. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. «Deberías haberlo visto, chico», empezó, reclinándose en el asiento del copiloto. «Detuve a esta guapísima chica negra en un McLaren, un 720 rojo cereza, vestida de gala, con actitud para días». Martínez, que generalmente intentaba mantener la cabeza baja y evitar los comentarios más tóxicos de Dean, solo gruñó. «Sí, ¿qué hizo?» «Nada», rió Dean. Eso era lo bueno. Conducía a la perfección. «Simplemente no me gustaba su aspecto, ¿sabes? Así que la detuve y le dije que olía a cervecería». Martínez se removió incómodo en su asiento. «¿Estaba borracha? No, ni una gota», dijo Dean con un gesto de la mano. Pero ella no sabía que yo lo sabía. La tenía comiendo de la palma de mi mano. Le di una calada y todo. La tenía arrodillada sobre el capó de su maldito coche, contando hacia atrás. Deberías haber visto su mirada. Todo ese fuego se había esfumado. Suspiró con satisfacción teatral. La dejé ir con una advertencia. Le di una valiosa lección sobre el respeto a la placa. Martínez guardó silencio. Un nudo de inquietud se le apretaba en el estómago. Sacar el arma en una parada por conducir bajo los efectos del alcohol, obligar a alguien a arrodillarse sobre el capó de un coche. Esto no era solo tomar atajos. Era un incendio de 5 alarmas por mala conducta. Sabía que Dean era un abusón, pero esto era un nuevo nivel de depravación. «¿Vas a ya escribir eso, verdad?», preguntó Martínez con vacilación. «¿Ya lo escribiste?», dijo Dean con orgullo. «Lo mantuve simple. Parada de tráfico. Código vehicular Voinue 453. Conductor advertido verbalmente por cambios de carril erróneos. Nada más». Le guiñó un ojo. «La clave, chico, es mantener el papeleo limpio. Lo que no se escribe, nunca ocurrió». En cuanto a la cámara corporal, bueno, la tecnología a veces puede ser muy poco fiable. Fallos de audio, ya sabes, se rió. Un sonido áspero y desagradable que llenó el coche. Martínez miraba al frente,
con las manos apretadas al volante. Ahora era un cómplice involuntario. La confesión jactanciosa de Dean lo había convertido en testigo. Un hecho que a Asuntos Internos, que ya lo habían citado para una entrevista inmediata, les interesaría mucho escuchar. Dean, en su arrogante júbilo, acababa de armar a la fiscalía con otra arma poderosa, el testimonio de su propio compañero. Aparcó la patrulla en el lugar designado, sintiéndose el rey del mundo, completamente ajeno a que su reino ya estaba en llamas y su reinado había terminado oficialmente. A la mañana siguiente, el oficial Dean entró pavoneándose en la comisaría de Sterling Heights, sintiéndose como un héroe conquistador. Saludó brevemente al sargento de recepción, tomó una dona rancia de la sala de descanso y se dispuso a leer el informe matutino, esperando a que comenzara su turno. Se sentía relajado, con energía y en pleno control. El recuerdo de la humillación de Chloe Devo le llenaba el pecho de alegría. A las 7:45 am, 15 minutos antes del pase de lista, la voz del capitán de comisaría resonó por el sistema de megafonía. Oficial Dean, preséntese en la sala de conferencias B. Dean sintió una punzada de orgullo. Supuso que el capitán probablemente se había enterado de su parada proactiva de ayer y quería darle una paliza. Se sacudió las migas de dona del uniforme, se ajustó la corbata y se dirigió al pasillo con una sonrisa de confianza en el rostro. La puerta de la sala de conferencias B estaba cerrada. Llamó una vez y entró sin esperar respuesta. La escena que lo recibió lo dejó paralizado. La sonrisa de su rostro se desvaneció, reemplazada por un repentino y gélido temor. Esta no era una sesión informativa informal. La sala estaba en silencio, el aire cargado de una fuerte tensión judicial. Sentado al otro extremo de la larga mesa pulida, estaba el jefe de policía Michael Anderson. Su rostro era una máscara de furia fría y contenida. Su mirada se clavaba en Dean con una intensidad que parecía un golpe físico. A su derecha estaba sentada la comandante Eva Rotova de Asuntos Internos, con expresión clínica e indescifrable. A su lado estaban otros 2 detectives del GOTIA, con rostros impasibles. La única silla vacía estaba justo enfrente del jefe. No era una invitación, era una citación. Oficial Dean, dijo el jefe Anderson en voz baja, pero con el peso de una autoridad absoluta. Tome asiento. El corazón de Dean empezó a latirle con fuerza. Su mente corría, intentando procesar lo que estaba sucediendo. El jefe y yo hicimos una parada ayer. ¿Pero cómo? ¿Cómo podían saber algo? Había mantenido el informe limpio. Había silenciado el micrófono. Caminó hacia la silla con patas que de repente parecían de goma, y se sentó. El silencio se hizo denso y sofocante. Nadie habló. El único sonido era el suave zumbido de las luces del techo. Lo dejaban sumido en la tensión, dejando que el miedo y el pánico crecieran. Era una técnica clásica de interrogatorio, y estaba funcionando a la perfección. Dean sentía el sudor correrle por la espalda. El cazador acababa de caer en una trampa perfecta. Tenemos algunas cosas que discutir, dijo Anderson finalmente, con la voz fría como una losa. Señaló un gran monitor en la pared. Empecemos con tu control de tráfico de ayer por la tarde, en la avenida Sterling. La comandante Rotova cogió un control remoto. Empecemos con las imágenes de tu cámara de coche, ¿vale? Dijo con un tono destilando gélido desprecio. Presionó un botón, y la pantalla se encendió. Mostró la calle impecablemente iluminada por el sol, y la parte trasera de un McLaren carmesí haciendo un giro a la derecha perfecto y legal. La emboscada estaba preparada. Dean miró fijamente la pantalla, con el rostro pálido. Esto no era una reunión, era una ejecución. El primer video que se reprodujo en el monitor grande fue el de la cámara del propio agente Dean. Mostraba claramente el McLaren de Chloe ejecutando un giro impecable, cediendo el paso al peatón. Entonces, las luces de la patrulla se encendieron y el pretexto para detenerla quedó expuesto como un completo invento con una claridad digital nítida e innegable. Su informe oficial
Indica que usted inició la detención debido a cambios erráticos de carril, declaró el comandante Roa. No como una pregunta, sino como una constatación de hechos. Esta grabación no muestra tal cosa. Eso es falsificar un informe policial, un delito grave. Dean abrió la boca para protestar, para mentir, pero no le salieron las palabras. Estaba absorto en la pantalla. Ahora su interacción con el conductor. Continuó Rotova, con la voz interrumpiendo el silencio de la sala. Cambió la señal. La pantalla mostraba la grabación de la cámara corporal. Una vista temblorosa en primera persona del rostro de Chloe a través de la ventana del McLaren. Al principio, el video estaba en silencio. Silenció su micrófono, agente Dean, señaló Rusta. Una clara violación de la política del departamento, pero se olvidó del audio de la cabina. De repente, la habitación se llenó con el sonido de la propia voz de Dean, captada por el micrófono secundario y perfectamente sincronizada con el video. Huelo al alcohol en tu aliento. Tengo razones para creer que conduces este vehículo bajo la influencia del alcohol. Una oleada de náuseas recorrió a Dean. Oyó la mentira, descarada y fea, en su propia voz. Rotova volvió a cambiar de pie. Ahora el monitor mostraba un tercer ángulo. El vídeo tembloroso pero incriminatorio tomado por Arthur Finley. Mostraba toda la escena desde lejos. Mostraba a Dean sacando su arma. Lo mostraba obligando a Chloe a subirse al capó. Esto, dijo el jefe Anderson, hablando por primera vez desde que comenzaron los videos, con una voz grave y peligrosa. Es agresión con agravantes con arma mortal. La última prueba fue un archivo de audio. Esta última grabación, dijo Rotova, es de su compañero, el agente Martínez. Durante el viaje de regreso a la comisaría, la risa jactanciosa de Dean llenó la habitación una vez más. La atacó con todo. La hizo arrodillarse sobre el capó de su propio maldito coche. Le enseñó una valiosa lección sobre el respeto a la placa. Fue una confesión completa, pronunciada con altivez arrogante. El audio se apagó. La pantalla se quedó en negro. El silencio que descendió fue más denso, más definitivo que cualquier sonido. Dean miró fijamente la pantalla en blanco, con el rostro ceniciento. El mundo a su alrededor había sido desmantelado sistemáticamente en solo 5 minutos. Cada mentira fue expuesta. Cada acción capturada. No había escapatoria. No había defensa. Estaba acorralado, completamente destrozado por una avalancha de sus propias acciones. Levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par por el terror, y se encontró con la mirada del jefe Anderson. El rostro del jefe ya no reflejaba solo ira. Estaba lleno de una profunda repugnancia. «Tú hiciste esto», dijo Anderson, con la voz llena de una furia justificada que era aterradora de contemplar. «Usaste la placa que te dio este departamento para aterrorizar a una mujer inocente. Eres una vergüenza para este uniforme, para esta ciudad y para el concepto mismo de justicia». Se puso de pie, y su cuerpo pareció llenar la habitación, absorber todo el aire. «Tu carrera en la policía ha terminado. Tu vida como hombre libre está a punto de comenzar». La firmeza en la voz del jefe Anderson fue como el sonido de una guillotina al soltarse. Las consecuencias, contenidas hasta ese momento, cayeron sobre Rick Dean con una velocidad brutal y deslumbrante. «Comandante», dijo Anderson, sin apartar la vista del hombre destrozado en la silla. Rotova le hizo un gesto a uno de los detectives de la silla. El detective se puso de pie, caminó detrás de la silla de Dean y habló con un tono frío y oficial. «Rick Dean está arrestado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una sentencia de muerte por una vida que una vez conoció. «¿Bajo qué cargos?», balbuceó Dean. La pregunta un susurro patético. Rotova empezó a leer un documento que tenía en las manos. Su voz era una letanía monótona sobre su perdición profesional. Un cargo de agresión con agravantes con arma mortal. Un cargo de opresión oficial. Un cargo de detención ilegal bajo pretexto de la ley.
un cargo de coacción, un cargo de falsificación de registros gubernamentales y un cargo de perjurio por las declaraciones falsas en su informe policial jurado. Con cada cargo, se clavaba un clavo más en su ataúd. No se trataba solo de infracciones departamentales, eran delitos estatales y federales graves, de los que conllevaban largas penas de prisión obligatorias. El detective que estaba detrás de él lo agarró del brazo. «¡Levántate! ¡Pon las manos en la espalda!». La humillación visceral del momento fue abrumadora. En la misma sala de conferencias donde antes había recibido elogios, ahora lo trataban como a un delincuente común. Él, un policía, estaba siendo arrestado por otros policías. Era la máxima degradación. Al apretarse las esposas con el frío acero, el sonido resonó con el de él al sacar su arma el día anterior. El poder que había ejercido con tanta arrogancia, ahora se usaba para aplastarlo. «Llévenlo a prisión preventiva», ordenó Anderson. «Quiero que lo procesen como a cualquier otro delincuente violento. Registro completo, fotos policiales, toma de huellas dactilares, y que lo pongan en la celda de detención general. Quiero que viva la experiencia completa». Mientras los detectives sacaban a Dean, ahora inerte, de la habitación, Anderson hizo una última declaración devastadora. «Ah, y Dean», dijo, deteniéndolo en la puerta. «Así que entiendes el alcance de tu estupidez». Presionó un botón en un control remoto y el monitor de la pared se iluminó por última vez. No era un video, era una sola fotografía de alta resolución. Era una foto de Chloe, radiante de belleza con un impresionante vestido de noche, del brazo de él en el baile benéfico del alcalde. Se reían, con los rostros muy juntos, la imagen de una pareja profundamente feliz. Dean miró la foto, mientras su mente finalmente conectaba el último punto, catastróficamente. La hermosa mujer del McLaren, la prometida del jefe de policía. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándole el aire de los pulmones. No solo había intimidado a un ciudadano cualquiera. En su ciega arrogancia y prejuicio, había agredido personalmente a la futura esposa del agente de la ley más poderoso de la ciudad. El desmantelamiento sistemático era completo. No solo había perdido su trabajo, había iniciado una venganza personal con un hombre que tenía el poder de arrasar su mundo entero. Y el fuego apenas comenzaba. El juicio de Rick Dean fue rápido y despiadado. La fiscalía, bajo presión directa del alcalde, y un público indignado por la filtración del video de un testigo, asignó a su fiscal principal. El caso era hermético, el sueño de cualquier fiscal. Contaban con múltiples ángulos de video, una confesión grabada por su propia pareja y el testimonio claro e inquebrantable de Chloe Devo. La defensa de Dean era inexistente. Se sentaba en la mesa del acusado día tras día, una cáscara vacía del matón fanfarrón que una vez fue. Parecía más pequeño con su traje que le quedaba mal, con el rostro pálido y demacrado. El jurado, una muestra representativa de la ciudad que una vez había patrullado, lo miró con abierto desprecio. Chloe subió al estrado, no como víctima, sino como testigo de un crimen contra la comunidad. Relató los hechos con calma y objetividad, sin que su voz temblara. Proyectaba un aura de profunda dignidad que los débiles intentos del abogado defensor de retratarla como una provocadora arrogante resultaron risiblemente insulsos. Cuando el fiscal le preguntó cómo la había hecho sentir el incidente, su respuesta silenció a la sala. «No solo temía por mí», dijo con la mirada fija. «Temía por cada persona que no tiene línea directa con el jefe de policía. Temía por cada persona que ha sido tratada así y no tiene cámara para grabarlo, ni voz para defenderla. Lo que el agente Dean me hizo a mí, se lo hizo a la placa y a la confianza que todos debemos tener en ella». El jurado emitió un veredicto de culpabilidad de todos los cargos en menos de una hora. Durante la lectura de sentencia, el juez, un hombre severo y de cabello afeminado, conocido por sus duras sentencias contra funcionarios corruptos, miró a Dean con evidente disgusto. «Señor Dean, se le confió una responsabilidad sagrada», dijo el juez.
con su voz resonando en la silenciosa sala. Se le otorgó el poder de vida o muerte, y lo usó para intimidar y aterrorizar a una mujer inocente para su propia diversión enfermiza. Eres la peor clase de criminal, alguien que oculta sus crímenes tras el escudo de la autoridad. Has envenenado la confianza pública. Por lo tanto, la sentencia de este tribunal es que cumplas 12 años en la penitenciaría estatal. Una exclamación recorrió la sala. 12 años. Fue más de lo que nadie esperaba. Fue una declaración. Mientras un alguacil se llevaba al hombre destrozado y lloroso, Chloe se levantó y salió de la sala con expresión serena. Se había hecho justicia. Un año después, el mundo había encontrado un nuevo equilibrio. Chloe y Michael se casaron. Su boda fue un pequeño evento privado. El McLaren carmesí seguía en su garaje, pero ahora disfrutaba más conduciendo una sencilla camioneta. El anonimato, un lujo discreto. Había creado una fundación benéfica, financiada por el cuantioso acuerdo civil que había conseguido con la ciudad, dedicada a brindar apoyo legal a las víctimas de mala conducta policial. Había convertido su trauma en un escudo para otros. Rick Dean era el recluso número 7342, en una prisión de máxima seguridad. Su pasado como policía lo convirtió en un blanco fácil. Vivía en un estado de constante miedo, el mismo miedo que antes disfrutaba tanto infligiendo a los demás. Sus días eran un ciclo monótono de amenazas, aislamiento y arrepentimiento. Los 12 años se extendían ante él como un desierto árido e interminable. Una tarde brillante y despejada, Chloe estaba en el balcón de su nuevo hogar, con vistas a la ciudad. Michael se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. «En poder», dijo ella, recostándose contra él. Él creía que su poder residía en su arma y su placa, pero se equivocaba. El verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a los demás. Es la fuerza para perseverar, el coraje para decir la verdad y la convicción para exigir justicia. Se había enfrentado al odio más atroz y no había permitido que la quebrara. En cambio, había usado su propio peso para derrumbar toda la estructura corrupta. El sistema había sido desafiado y, por una vez, había funcionado, guiando su poderosa arca hacia la justicia. ¿Qué opinas de la sentencia de 12 años? ¿Fue un castigo justo por el abuso de poder de Dean? ¿Qué se puede hacer para garantizar que quienes juraron protegernos rindan cuentas cuando traicionan esa confianza? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es lo que ayuda a esta comunidad a crecer.